Reflexiones. Nuestro invitado, el senador Pablo Gómez. Yo creo que en México el Congreso nunca ha representado, o hace muchísimos años que no representa realmente los intereses de la mayoría. Más o menos representa intereses de minorías acaudaladas, acomodadas, poderosas, en fin. Le tiene mucho miedo a gobiernos extranjeros y a los poderosos monopolios mexicanos y a otros factores de poder internos. Luego, en este momento, desde hace muchos años, nadie tiene mayoría en las cámaras. Lo que pasa es que el PRI y el PAN tienen muchísimas coincidencias. La gente diferencia el voto entre un partido y otro de estos dos, pensando que realmente son distintos, pero están equivocados. Son asombrosamente parecidos. Y uno se da cuenta de eso, no en el discurso ideológico. Ahí se parecen mucho menos, pero eso es lo que menos importa, porque la ideología no se vota en el Congreso, ¿no? ¿Entiendes? Sino que son las leyes. Entonces, bueno, y a la hora de las leyes, los intereses de PRI y del PAN, o de la mayoría de priistas y panistas, por decirlo así, coinciden enormemente para proteger los intereses de los poderosos, para detener los cambios. Yo les hago mucha broma, ¿no? Porque ¿quién de ustedes está de acuerdo, les digo, en que México invierta en la producción de gasolina, por ejemplo? Sí, estamos completamente de acuerdo. ¿Y por qué no hacen nada para que esto ocurra? Resulta que Calderón finalmente, después de unos debates tremendos, no sé cuánta cosa dijo que iba a ser una refinería, todavía no hace la barda perimetral donde va a estar la refinería nueva. Dijo que ya tenía el dinero, nadie supo de dónde lo tenía y de dónde había llegado ese dinero. ¿Cómo pueden tener guardaditos de decenas de miles de millones de pesos la Secretaría de Hacienda sin que nadie sepa que existen? Bueno, entonces nadie da los pasos. Yo creo que también es falta de independencia de muchos legisladores, ¿no? Hacen negociaciones con el gobierno que no son muy claras y por algo han de ser poco claras, ¿no? Nomás vemos los resultados y detienen todo, ¿no? Por ejemplo, en materia de presupuesto, la Cámara se dedica a reasignar 100,000 millones de pesos. Esta situación en la cual los poderes oprimen a ciertos poderes públicos, ¿no? Poderes formales, ¿no? O sea, el que tiene poder, aunque no tenga puesto, pero tiene recursos y tiene formas de presionar al gobierno y al Congreso, obtiene más que los mismos que llegamos a los cargos de representación popular. Entonces, ¿qué es lo que está mal? No luchar por ir al Congreso o luchar por la presidencia o las gobernaturas, pues eso está bien, sino lo que está mal es que muchas veces no avanza la lucha en contra del sistema que hace que el poder político esté tan directamente presionado por los otros poderes, los poderes económicos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es eso. México no va a progresar, no se va a desarrollar la inversión productiva, el empleo, la educación, no se va a avanzar en la igualdad de los ingresos, ¿no? O a minorar por lo menos esa inmensa desigualdad. No se van a romper
a poder romper los monopolios, a promover, digamos, los intereses de los consumidores. Si no hay un cambio de régimen, es que pensar que todo esto puede ocurrir sin un cambio de régimen, después de que del PRI pasamos al PAN y seguimos igual o peor. A ver, si México vuelve al PRI, a la presidencia priista, pues vamos a tener una presidencia como las que ya tuvimos antes. Quizá algunos jóvenes no recuerdan eso porque son tan jóvenes que no vivieron en edad, digamos, adulta o de entender lo que estaba pasando bajo los gobiernos del PRI, pero eran terribles. Y los del PAN han resultado también terribles, ¿no? Y en algunos aspectos peores. Pero, de todas maneras, si no se desarrolla la conciencia de que sin un cambio verdaderamente de régimen no puede haber las reformas que México requiera, no avanzaremos. O sea, ¿cómo desarrollar esta conciencia? O sea, lo que estamos viendo es que no hay fuerza suficiente para cambiar este régimen. ¿Qué tiene que suceder para que esto ocurra? Pues yo creo que sí podemos llegar a tener la fuerza suficiente. Tenemos que ser más que PRI y PAN juntos. No solamente como fuerza relativamente más fuerte que las otras dos, no. Tenemos que llegar a generar una corriente política popular que se exprese en votos, pero no solo en votos, sino en todos los aspectos, que sea más fuerte que PRI y PAN juntos, o que lo que el PRI y el PAN juntos alcanzan a influir, ¿no? Claro, date cuenta que el PRI y el PAN también ahora, son partidos que compran votos, ¿no? Y dan dádivas y utilizan los aparatos públicos para llevar votantes. El pueblo mexicano todavía tiene un segmento muy grande de personas que no son ciudadanos, no ejercen por sí mismos sus derechos, sino que sus derechos los ejercen a través de otros, dependen de otros para poder hacer cualquier cosa, cualquier gestión, cualquier cosita. O sea, no han llegado todavía a una ciudadanía plena. Uh-huh. Bueno, porque hay un sistema, ¿no? Que es opresivo, eso aparentemente los beneficia cuando les dan despensas o lo que sea, o les ayudan a las gestiones y demás, pero en verdad los está perjudicando porque de momento les resuelve un problema y en el fondo los está perjudicando porque no alcanzan a tener la libertad para poder luchar por sus verdaderos intereses, los intereses de fondo, no la despensa o no la dádiva, sino sus auténticos intereses, ¿no? Senador, para detener al ciudadano de que haga esto, por ejemplo, pues se ha descuidado la educación, se quitó la historia, luego ya se puso de nuevo, pero una nueva historia, ¿no? El pueblo ha olvidado, por ejemplo, todo esto que ocurrió durante los gobiernos revolucionarios y no sabe cómo llegamos hasta aquí, no tiene conciencia. Bueno, debo decirte que yo siempre he creído que la historia que se enseña en las escuelas públicas y privadas, esas versiones históricas son muy malas. Pero bueno, frente a esas malas se han venido a poner unas peores, ¿no? Eso es lo más grave. Yo siempre he creído que como la escuela pública y la privada también hizo las cosas, de siempre demonizar a unos y engrandecer a otros, ¿no? La cuentan los ganadores, ¿no? Sí, a final de cuentas hay unos que son héroes y otros villanos, ¿no? Esta manera de ver la historia es muy equivocada y sobre todo pues te lleva a contradicciones terribles, ¿no? Por ejemplo, Zapata es un héroe popular con libros de texto sin ellos.
la verdad. Eso no lo han podido lograr, ¿no? Pero sus asesinos también lo son, pero oficialmente, ¿no? ¿Quién le hace honores a Obregón o a Calles, ¿no? Pues muy pocos. A Calles, pues los priistas, nada más los jerarcas priistas, porque fundó ese partido. Pero a Zapata creo que la admiración por Zapata es auténtica. Bueno, yo creo que estoy simplemente dando una anécdota, una cosa, pero esto de los buenos y los malos, los villanos y tal, nos lleva a situaciones en las cuales, por ejemplo, Iturbide nunca hizo nada por la independencia, pues en algún momento sí, ¿no? O Santana nunca hizo nada frente a los norteamericanos y lo consideran la peor cosa por haber entregado la mitad del territorio nacional. Y luego hay otras más cosas, ¿no? Ahorita me recordé de la Guerra de los Pasteles, también olvidada, que duró algún tiempo y en la cual, por cierto, que Santana perdió una pierna. Bueno, él la enterró con honores. Claro, se hizo dictador, pero también había hecho otras cosas, ¿no? Díaz, antes de ser dictador, hizo otras cosas. Y esas cosas fue pues defender a México de los franceses y de la reacción que trajo a Maximiliano, al clero que trajo a Maximiliano. Ahora, luego se hizo dictador. Bueno, eso también es cierto. Pero entonces hay que decir toda la historia, ¿no? No solamente una parte de la historia. Por ejemplo, no se toca al clero y generalmente el clero en la historia ha actuado contra la nación. No, le tienen mucho miedo. En el siglo XIX, pues el clero desató una guerra para defender sus privilegios, no para defender la fe, sino sus privilegios económicos y sociales y operativos, ¿no? El clero dominaba aquí el registro civil, los panteones, o sea, el nacimiento y la muerte, ¿no? Gran parte de la educación. Tenía muchas propiedades, no solo en el campo, haciendas, sino también en la ciudad. Le cobraba rentas a la mitad de los habitantes de las ciudades, ¿no? Tenía muchísimo poder. Cuando este poder es afectado seriamente con mucha radicalidad, muchísima radicalidad, no, bueno, lo que decían de aquellos hombres que hicieron las reformas, lo que le llamamos la reforma como periodo histórico, decían peores cosas que las que dicen de nosotros ahora, ¿no? No decían que están locos y que esto y que lo otro, no. Los comparaban con el diablo, ¿no? Pero con el diablo de a de veras, no como cualquier diablillo. Entonces, la verdad es de que aquella reforma de los liberales fue muy profunda, muy radical, muy necesaria, creo yo. Le ahorró a México muchísimos problemas, pero de momento nos dio una guerra. Y sí, el clero desató la guerra, la verdad. Después de esas reformas, vemos un retroceso ahora, más o menos desde Salinas, donde la iglesia toma fuerza. Mira, la iglesia siempre ha tenido fuerza. Lo que pasa es que ha habido periodos, como la época de Calles y otros muy lamentables, en los que estaba completamente a la defensiva y ahí se produjo otra guerra, que no solo fue responsabilidad de la iglesia, sino responsabilidad del gobierno. Hay que decirlo claramente. Yo pienso que coartar la libertad de expresión política no es un instrumento del Estado laico. El Estado laico no necesita eso. Los liberales del siglo XIX no hicieron eso. Les quitaron el poder económico a la iglesia y algunos otros poderes, ¿no? Como el registro civil, los panteones y demás. Bueno, prohibieron los monasterios, o sea,
la renuncia de la libertad por voluntad propia. También la prohibieron. Más cosas. Bueno. Y después, en algún momento, prohibieron el culto externo, o sea, en la calle, o sea, las misas en la calle. Hasta ahí llegaron. Pero nunca prohibieron la crítica política dicha en el púlpito, en la iglesia, que hoy resulta absurdo. Porque resulta que un sacerdote no puede criticar al gobierno o a un partido dentro de la iglesia, pero lo puede hacer en un canal de televisión, en una entrevista o fuera de la iglesia, en una conferencia de prensa. Sí lo puede hacer, que tiene mucha más trascendencia que quienes lo oyen en la iglesia, en el templo, ¿no? Ahora, yo creo que andar diferenciando a unos de otros, bueno, todos somos ciudadanos, todos somos mexicanos, todos vamos a tener los mismos derechos. Ese es mi punto de vista, muy criticado por compañeros míos de partido y otros. Algunos sí me apoyan porque entienden lo que estoy planteando. En ese momento en el que nadie ha querido, o muy pocos han querido apoyar este planteamiento mío. No estoy hablando del derecho a ser votado, que ese es otro problema. ¿No? Los generales tampoco pueden ser votados, ciertos servidores públicos tampoco, en fin. Esa es otra circunstancia. Estaba hablando de la libertad de expresión política exclusivamente. Ahora, ¿qué pasa? Viene la iglesia con la cosa de que quiere que los padres decidan la educación religiosa de sus hijos, llevando este derecho de decisión a la escuela pública. Entonces, en eso no podemos estar de acuerdo, porque tal cosa representa dividir al país desde la infancia entre quienes reciben educación religiosa en la escuela laica pública, ya no sería tan laica, o ya no sería laica, y quienes no, quienes se niegan a eso. ¿Quiénes son los que toman la decisión verdaderamente? Pues no los niños, ¿no?, sino los padres, y es así como se quiere poner. Bueno, la escuela pública no debe tomar parte en la religión, en las cuestiones religiosas. Para la escuela debemos ejercer un principio teológico, doctrinal, del mismo cristianismo, que dice que todos somos iguales frente a Dios. Frente a la escuela, en la escuela, todos debemos ser iguales, sin introducir diferencias que solo podrían llevar no a la división de la comunidad escolar nada más, sino que en un futuro a la división del país. Vemos cómo hay países en donde, aún siendo musulmanes, los sunitas y los chiitas están agarrados de la metralleta, ¿no?, o de la ametralladora, del bazooka, de lo que sea, de las bombas. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado. Creo que uno de los grandes logros de México durante estas décadas pasadas es que se ha mantenido la escuela al margen de diferencias religiosas. Pero también quieren que el maestro, un profesor de escuela, que por alguna objeción de conciencia se niegue, por ejemplo, a decir que la teoría de Darwin dice que la evolución, ¿cuál es el origen de la humanidad? ¿O cuál es el origen de las especies? No, esto no. Va a decir, ¿no? Porque yo soy creyente de una religión X que tiene otra versión y no presento mi objeción de conciencia, esto no lo puedo enseñar porque es falso. Dije, bueno, espérate. Yo estoy de acuerdo en que haya objeciones de conciencia en ciertas cosas, pero no en aquello que cada quien decida dónde y cuándo, ¿no? Entonces, la función pública no se va a poder ejercer, se va a dividir el Estado entre objetores de conciencia, ¿no? Y otros van a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con tal o cual pasaje de la historia, eso no lo voy a enseñar yo, ¿no?
Te van inclusive a poder reprobar. Van a decir, yo no puedo decir que Maximiliano fue tal y tal y tal y tal, no, porque cómo va a ser si era muy buena gente, ¿no? No puedo hablar de Juárez. Y además Juárez ni me lo menciones. Bueno, pues, no puede ser eso. Bueno, el artículo 3 dice que la educación debe ser científica. Bueno, basada en la ciencia, sí, pero a ver, la educación no toma parte, vamos, ¿no?, de las diferencias de carácter religioso. No es ateísta, no debe serlo, no debe tampoco promover ninguna creencia religiosa.